Estamos acercándonos cada vez más a la Navidad, estamos a una semana. La liturgia de hoy nos invita a reflexionar sobre la lectura que hemos escuchado, donde, prestando atención, vamos, por un lado, a conocer un poco lo que es la providencia de Dios. Muchas veces suceden cosas en nuestras vidas, nos suceden cosas inesperadas, injustas, que no le encontramos respuesta, ¿no? A veces nos podemos entristecer, pero saber que todo lo que sucede, como lo dice el apóstol San Pablo, sucede para el bien de los que aman a Dios. Todo coopera, ¿sí? Todo converge para el bien de los que aman a Dios. Y un poquito en esto que le sucedió, podemos decir, a María y a José, en relación a Jesús, a la venida del Hijo de Dios, podemos ver eso también, cómo muchas veces parece que perdemos, parece que somos humillados, parece que somos colocados para abajo, pero en definitiva Dios nos eleva. Eso es lo que tenemos que entender hoy en esta historia de María y José y el Emmanuel. Las palabras del ángel nos indican que Jesús no llega como un obstáculo, estorbo o impedimento en el camino matrimonial de José y María. Uno puede llegar a pensar eso. José no tuvo ni la oportunidad de él tener un hijo con María. Podemos pensar eso, o alguien puede pensar. Entender que Jesús es un regalo para la fecundidad de María. Un paréntesis, vamos a imaginar eso. Imaginemos que José podría llegar a pensar eso, ¿no? Hipotéticamente, solo para que ustedes vean la acción de Dios, ¿no? Como a veces Dios, cuando Dios pide, hay que decirle sí. No importa lo que sientas, lo que pienses, lo que creas o esperes, hay que decirle sí a Dios. Imaginemos que José se queja porque no tuvo la oportunidad de él tener un hijo propio con María. Imaginemos. Ahora vamos a ver algo muy importante. Y si Dios le dice, imaginemos, bueno, José, te concedo que puedas embarazar a María. Y José termina comprobando que es estéril. Listo, quédate con eso. Entonces se entiende, ¿no? Un poquito. ¿Jodías tanto? Pues dale. A veces no nos pasa eso con los hijos o a nosotros, con algo que insistimos y vamos y nos golpeamos la cabeza. ¿A eso quería? ¿Se entiende? No digo que José haya sido estéril, pero imaginemos que era estéril, no pasaba nada, él no cuestionaba nada. Vamos ahora al otro. Sigue en silencio de José y capaz que Dios le reveló a él, claramente, sos estéril, así que yo voy a hacer una gran obra, voy a darle fructividad a tu esterilidad. ¿Se entiende? ¿No? O sea, la sorpresa de Dios. Ese hombre, Jesús, que hacía milagros, era el hijo del carpintero, decía. Me imagino a José, ¿no? ¿Se entiende cómo es la cosa? A veces nos ponemos tristes, lloramos, rezongamos, nos enojamos, pataleamos por tal y tal cosa que sucedió, que nos hicieron, que dijeron de mí. Pero ¿qué será que Dios, con esto, qué será que Dios está preparando para mí? ¿Por qué Dios lo permitió? Hoy en día se cambia la pregunta, ¿para qué Dios lo permitió? Dicen mucho. Espera, lo vas a ver. Y como hablábamos el domingo en la homilía sobre la virtud de la esperanza, tenemos que saber esperar porque es Dios el que hace la obra. Es Dios quien lo va a hacer.
Y el que espera, ve. Isaías dice, en el tiempo favorable yo te respondí. Esto es un paréntesis nada más. Digo, para que uno trate de vislumbrar algo, ¿no? Jesús, entonces decíamos, es un regalo para la fecundidad de María, que así ve su capacidad maternal colmada de modo maravilloso, pero también por la misma razón, Jesús es el regalo que colma la paternidad de José. Si María es madre virginal de Jesús, José es padre virginal de Jesús. Y aquí hay algo más poderoso que el lazo sanguíneo. Jesús lo dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? El que hace la voluntad del Padre que me envió. Fíjense, el lazo con Dios más fuerte y puro es el lazo espiritual, el carnal. Entonces la paternidad de José es mucho más fuerte que la paternidad carnal de cualquier otro hombre. De hecho, cuando hay padrastros, uno dice, padre no es el que engendra, sino el que cría. Digo, para uno tratar de ir viendo, ¿no? Un poquito, tratando de conocer más la vida y los valores de la vida a los que Dios nos quiere llevar. Después de este anuncio del ángel, José es y se siente más esposo que nunca, más papá que nunca. Le decía, el lazo espiritual supera el lazo carnal. Veíamos ayer, ¿no?, el evangelio de la genealogía, de las tres generaciones, de los tres grupos de 14 generaciones, desde Abraham, pasando por David, por Babilonia y llegando a José, hijo de Jacob. María no pertenecía a la descendencia de David. ¿Se entiende? ¿Sí? La generación viene por el varón, en la cultura y costumbre de ellos. Pero cuando María se compromete con José, como las novelas turcas, te comprometiste y ya sos como la esposa. Igual que te escapes. ¿Han visto un poco esa exageración, dice uno? Pero el lazo era ese. Al comprometerte ya pertenecías a esta familia. Eso no se dio con María. Al comprometerse con José, comenzó a pertenecer a la descendencia de David. Y el hijo que engendró con el Espíritu Santo, ¿dónde nació? Dentro de la descendencia de David. Viene algo más. Debemos entonces superar la idea de un José que quería ser esposo de María y finalmente tuvo que ser una especie de guardaespaldas de María. La llegada de Jesús al amor entre José y María no interrumpe este amor, sino que lo bendice. Después de este anuncio del ángel, José es y se siente más esposo que nunca, más papá que nunca. Los papás engendran a los hijos de sus esposas dando a ellas amor. La acción del Espíritu Santo en la encarnación del Verbo no es un modo de reemplazar a José, sino un modo de tomar el amor de José y levantarlo, elevarlo a la altura inmensa del amor de Dios. El amor de José se convirtió en el amor de Dios. Y ese padre que podría haber engendrado un hijo carnal fue superado por el hijo espiritual. José pensaba, como escuchamos en el Evangelio, retirarse del lado de María porque no podía legalmente llamar suyo lo que no era suyo. Humanamente él entendía eso. Por eso porque él respetaba a María y porque había algo ahí misterioso que él no, como decimos a veces, él
o sea, no creía que María le haya sido infiel, acá pasó algo, pero bueno, como no sé lo que pasó, yo prefiero, como diciendo, dar un pasito al costado y que Dios obre. Fíjense ustedes la humildad de José, primero porque era hombre justo y no podía, ¿no?, acoger a una mujer que estaba en esa situación con un hijo que no era de él, ¿no? El ser justo y santo en su costumbre le llevaba a eso. Y dentro de ese misterio dijo, bueno, acá está pasando algo, no me voy a meter porque Dios sabe, por eso di un pasito al costado. Si él interpretó eso, Dios quiere, bueno, que yo dé un pasito al costado. Pero Dios le manda el ángel a anunciarle a José, ¿sí?, que ese niño que iba a nacer venía del Espíritu Santo. Así también, viniendo del Espíritu, viene de José, y José puede y debe llamarlo suyo. Por eso lo llaman a Jesús el hijo del carpintero. Fíjense ustedes, el Espíritu toma la capacidad co-creadora de María y de José y la eleva a un orden nuevo, sin anular el hecho fundamental de que Jesús viene de ellos. Es descendiente de David, por José, y es el hijo de María. Dios no anula eso, aunque no por unión carnal de ellos, sino por un modo inédito de la acción del Espíritu en nuestra historia. Eso es algo que uno tiene que entender, ¿no? Delante de las preocupaciones que podemos tener, delante de lo que, bueno, cómo va a ser, cómo se va a arreglar, ¿no? Que a veces estamos en esa situación, ¿cómo se va a arreglar esto? Dejarlo en manos de Dios. Y decíamos el domingo, dejarlo en manos de Dios no de una manera tonta, sino dejarlo en la mano de Dios con la certeza de que Dios va a obrar y Dios sabe lo que va a obrar. Y yo me voy a beneficiar. De acuerdo con el relato de Mateo, el nombre de Jesús es revelado a José junto con una preciosa explicación. Él salvará a su pueblo de los pecados. La etimología de este nombre, Jesús, es Dios salva, Yahvé salva. Tenemos pues el deber deleitable de saborear este nombre que en sí mismo contiene nuestra esperanza. Jesús salva del pecado. El pecado es la gran desgracia del ser humano. No dice el ángel que Jesús salvaría de otras desgracias, sino solamente de esta. En la obra de la creación, en el libro del Génesis, vio Dios todo lo que había hecho y todo era muy bueno. Lo único que escapa, podemos decir, a esa calificación de bondad es el pecado, que Dios no lo creó, que no viene de Dios. Santa Catalina dice que el pecado no tiene ser. Santo Tomás dice el pecado no tiene ser subsistente. El mal no tiene ser subsistente. Por eso que el mal no tiene como subsistir, como ganar, como en las películas, ¿no? Que siempre triunfa el bien sobre el mal. Bueno, eso es verdad. El mal no tiene ser subsistente, por eso en la vida de cada uno de nosotros, ese mal que yo estoy pasando no tiene ser subsistente. Por eso ese mal no me va a superar. Hablábamos el domingo, la muerte de la muerte. Cristo es la muerte de la muerte. O sea, la muerte no tiene la última palabra, porque después de la muerte viene la vida eterna, la resurrección. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, es lo que dice Santa Catalina, lo que dice Santo Tomás de Aquino. El mal no tiene ser subsistente, el pecado no tiene ser, pues Dios ha hecho todo lo que es, dice Santa Catalina. El pecado, explica ella, es la expresión de la nada, y de esta desventura nos salva el niño Jesús.
Salir del pecado, entonces, podemos considerar nosotros, es el gran éxodo. Un éxodo mayor que salir del poder del faraón, e incluso más grande que volver del destierro a Babilonia. Jesús es el nuevo y mayor Moisés que conduce al pueblo cruzando las aguas del bautismo. El bautismo es como el cruce del Mar Rojo hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Lo mejor que podía imaginar Jeremías en cuanto a éxodos era la salida del país del destierro y la reconstrucción de Judá y de Israel en unidad. Es un modo de referirse al tiempo casi idílico del reinado de David. En Jeremías, sobre todo, es sensible esa añoranza de aquel reinado en que hubo paz en las fronteras y unidad entre Judá e Israel, ¿no? El anhelo, la nostalgia que tenía Jeremías y la esperanza, porque Jeremías anunciaba y sabía que venía el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. En la Eucaristía, vino con esto, degustamos una señal de ese amor salvador y de ese poder redentor. En la Eucaristía Dios tiene el imperio de la muerte y nos deja gustar el sabor de la paz y de la unidad. En la Eucaristía los bienes anunciados se dejan sentir como bienes ya presentes. Por eso, en la sabiduría de Dios, en la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado estos importantísimos sacramentos como es el perdón de los pecados y la Eucaristía, y así en esa evolución del pensamiento de la Iglesia, la recomendación de confesarse y comulgar con frecuencia. Entonces le pedimos a la Virgen, al Niño Dios, que cautivando nuestro corazón, nos sintamos llamados a estos dos sacramentos, porque son dos sacramentos que derraman la gracia de Dios y nos mantienen unidos al mismo Dios. Amén.